El Evangelio es un anuncio único que se encuentra escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Gente de todo el mundo, escúchenme. Este es el Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Cristo dice en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por esta razón, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, leemos que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, no hay otro, este es el único. El apóstol Pablo decía, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea maldito, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. No hay otro evangelio, es una sola proclama, porque no hay ningún otro anuncio que indique lo que hizo Cristo para podernos salvar, sino solamente el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, mis pecados, tus pecados. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. El apóstol dice, ¿y cómo oirán el evangelio las personas si no hay quien les predique? Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía? Cristo envía. Y cuando Cristo entre en los salvados, los envía. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y es por eso que la gente cristiana de hoy en día no es enviada a predicar el evangelio, porque en ellos no habita Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si Cristo está habitando dentro de ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Serán cristianos nada más, pero no salvados. El Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, no pocos, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La has hallado tú, se llama Cristo. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, de él tener que responder por sus pecados. Entonces, en Juan 8:24, entendiendo que no hay ninguna otra manera en que el pecado sea condenado, sino con la muerte del alma, y que nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, entonces, ¿quién paga la cuenta total de tus pecados? ¿Tú crees la verdad del Evangelio? Que te la pagó Cristo en forma completa, de una vez por todas, que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que van siendo santificados, y que Dios nunca más se acordará de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en la cruz, donde le fueron todos los pecados nuestros remitidos a Cristo crucificado en la cruz, y Él los paga, muriendo por nuestros pecados, ya no hay más ofrendas por los pecados. Ya no le tienes que ofrecer nada más a Dios a cambio de tu alma, de que tu alma sea lanzada al lago de fuego. El que fue ofrecido a cambio de tu alma, de la tuya, de la mía, fue Cristo en la cruz del Calvario, y Él nos salvó. Él pagó en vez de ti por los pecados tuyos. Los pagó Él con la muerte. Entonces, Cristo advierte a los incrédulos diciendo, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
en los pecados de vosotros moriréis. Juan 8:24. Juan capítulo 8, versículo 24. Él dice, por eso os dije, dice el Señor. Por eso os dije, incrédulos, escépticos, indiferentes. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis que yo te lo pagué en la cruz, que yo soy tu redentor, tu salvador, aquel que rescaté tu alma pagando el precio completo de una vez por todas en la cruz, en rescate de tu alma, si no creyereis que yo soy tu salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Porque la incredulidad invalida lo que hizo Cristo por nosotros, quedando expuesta a la persona a tener que ser ella la que parta la eternidad por cuenta suya. Va por la suya la persona, a responder ella por sus pecados, a responder ella por su vida. El que respondió en la cruz por toda nuestra vida, para que nosotros no respondamos por toda nuestra vida en el juicio, fue Cristo, en el juicio en la cruz del Calvario. Ahí hubo un juicio idéntico al juicio final. En el juicio final será evaluada toda la vida de una persona en la tierra, lo mismo que en la cruz. En la cruz, Cristo cargó los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida, para que nosotros no vayamos a juicio. Cristo fue enjuiciado en la cruz, nos salvó, pagó de una vez por todas todos los pecados nuestros, la cuenta total, porque si no es pagada la totalidad de la cuenta de nuestros pecados, no hay redención. El Redentor es aquel que redime, pagando el precio completo en rescate de un alma, la cuenta total de tus pecados, porque si Cristo en la cruz se hubiese dejado imputar penalmente con todos los pecados míos, menos un pecado que haya cometido yo, ese un pecado a mí me obliga a ir al infierno, a esperar en tormento el juicio y responder por ese un pecado. Para que yo no vaya al infierno a responder por ningún pecado que haya cometido en mi vida, Cristo se lo dejó imputar penalmente. Se lo dejó imputar a Él penalmente con los pecados que yo cometeré toda mi vida terrenal hasta que yo me muera. ¿Entiendes? Y es por eso que Cristo es el Redentor. Es aquel que nos redime, que rescate el alma que está destituida de la gloria del Señor, pagando el precio completo. Porque si no se paga el precio completo, la cuenta total de los pecados que ha cometido la persona, entonces no hay redención. Entonces Cristo no se hubiese convertido en el Redentor. Cristo, Redentor, es aquel que redime, aquel que paga el precio completo en rescate a un alma que está destituida de la gloria del Señor. En Romanos 3, versículo 22 al 23 dice, porque no hay diferencia entre tú y yo, no hay diferencia. Yo soy tan o más pecador que tú. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Esto que estoy diciendo está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pagando el precio completo de una vez por todas, nos salvó. Ya nosotros no tenemos que hacer nada más, solamente creer, pero la incredulidad invalida. Lo único que condena al ser humano al infierno es que no crea que el pecado se condena con la muerte del alma y que no crea que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, que no se arrepienta, que no cambie sus creencias que tiene respecto de cómo él cree que se encuentra ante Dios, porque no ha creído que el pecado se condena con la muerte del alma. Por eso que no ha creído que está condenado. ¿Me entiende? Cuando uno se ve condenado, como realmente estamos nosotros, por pecar, renuncia a sus obras en cuanto a la salvación de su alma, porque ya no le sirven sus obras. ¿Qué recompensa dar el hombre por su alma? Le sirve creer, le sirve darle crédito a la cruz del Calvario, le sirve creer en la roca de nuestra salvación, que Él nos salvó y no nosotros a nosotros mismos. Por eso yo digo, renuncia a la religión pentecostal, a la religión calvinista, porque tú piensas
que no es tan mala la religión calvinista. Y sí, es muy terrorífica la religión calvinista, porque los calvinistas creen en una predestinación para salvación, apostatando contra la fe, invalidándola como el único medio válido de parte nuestra para hacer efectiva la salvación de nuestras almas. El único medio válido para hacer efectiva la salvación de nuestras almas es nuestra fe en la gracia del Señor, porque este es un nuevo pacto. Y como todo pacto, dos tienen que poner algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. Un pacto al menos es de dos. Puede ser de a 3, de a 4, de a 5. Al menos es de dos. Donde Dios pone su gracia, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y nos da la vida eterna, muriendo por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Tenemos que creerle al Señor con todo el corazón. Y ahí entramos al nuevo pacto. Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Porque por gracia de Dios habéis sido salvados mediante la fe de ustedes. Ahí nos reconciliamos con el Señor. Lo único que Dios le toma en cuenta a una persona pecadora como yo, para justificarlo, para suministrarle el Espíritu Santo, para hacerlo nacer de nuevo, para hacerlo pasar de muerte a vida, para tomarlo y apartarlo para Él, santo, que tenga la cualidad de ser santo, cualidad de santo, que sea una persona que tenga la santidad. Lo único que le tome en cuenta es la fe de Él, en lo que Cristo hizo en la cruz y nada más. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Mas al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del impío, del pecador, mi fe, le es contada por justicia. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, ¿reposo de qué? De las obras, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, no haber entrado por la puerta estrecha. Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, se nos ha anunciado la buena nueva, se nos ha anunciado el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del Evangelio, a nosotros, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, la buena nueva. Mas nosotros, lo que hemos creído, con fe, porque la justificación es por la fe, entramos